Hola, soy María Amparo y hoy quiero hablarte de la moda de masticar chicle y cómo se relaciona esto con el Ho'oponopono. El chicle es una metáfora que una compañera en cierta ocasión nos contó de una forma muy jocosa para ejemplificar cómo los seres humanos nos quedamos dándole vueltas a una situación sin buscar la solución. Mi idea es profundizarla un poco más y ofrecer una perspectiva desde el Ho'oponopono. El chicle literalmente es una goma de mascar que elegimos por la forma, el color y el sabor y que nos pasamos rumiando un buen rato. Lo hace el niño, el adolescente y el abuelo, pero el niño lo hace con una intención diferente a las otras generaciones. Él lo hace por diversión, por placer, por gusto, por deleitarse, por su sabor dulcecito, porque le sabe rico, por hacer bombitas y cuando se pone muy duro o demasiado blandito y se le pega a los dientes o en las manos porque a rato lo usa como plastilina, lo bota o se lo traga. Yo era una de las que me lo tragaba. El sentido de los adolescentes es por bromear, hacer broncas en las clases, por irritar a algún adulto o por llamar su atención, pero los que realmente me interesan son los adultos, porque el sentido de esta comparación con una situación retante que día a día rumiamos sin resolver es el motivo por el cual quise hacer este video sobre el chicle. Cuando el adulto está en pareja, cada uno tiene su propio chicle y en ocasiones hasta se lo comparten. Algunos le dan solución y otros lo reclaman y continúan masticándolo casi que indefinidamente. Esa situación se queda sin resolver, sin procesar, pero llega el momento en el que nos sucede como al niño. El chicle se vuelve desagradable y lo queremos arrojar, pero a la vez hay cierta resistencia a soltarlo y lo estiramos, jugamos con él en la boca o deseamos ignorarlo porque nos molesta, aunque también nos recuerda que tenemos una situación inconclusa. Pero aquí llega la pregunta trascendental. ¿Qué pasa en ti cuando la bomba del chicle te explota en la cara? Cuando la situación se ha revestido de varias formas para que la resuelvas y tú continúas rumiándotela o te haces el de la vista gorda, el que no es contigo. ¿Qué pasa cuando el chicle se adhiere a tus cejas, a tus pestañas, a tu nariz, a tus pómulos y te cuesta dificultad arrancarlo de tu cara? Quiero que cada uno se responda a sí mismo esta pregunta. También están los que buscan deshacerse a toda costa del chicle sin asumirlo para que otro lo resuelva. O los que lo pegan al plato de la comida, a la silla donde están sentados, bajo la mesa, a un ladito de la pared para tomarlo cuando se van a ir. Yo lo hacía cuando era una niña, pero es en cierta forma, si el adulto hace esto, está asumiendo su responsabilidad porque lo suelta un ratico y luego lo recobra. Pero también hay otros más interesantes, que son los que le hacen un homenaje al chicle y adhieren a su pared todos los chicles que se han masticado en la vida con su respectiva situación resuelta o irresoluta. Esto es como coleccionar esos pensamientos de las situaciones que no se resolvieron y que van cambiando de forma y de impacto en la vida. Y están los que de ninguna forma quieren renunciar a él. Tras de que no lo solucionan, se niegan a soltarlo porque se apegaron al chicle. Y estoy diciendo este apego visto desde la palabra nociva y dolorosa, porque esto fue lo que se aprendió por supervivencia. Ahora es nocivo y doloroso, pero fue lo que el inconsciente le ayudó a hacer para poder sobrevivir. Son esos que no pueden renunciar a su chicle y que hoy desde el adulto se esclavizan de él. Desde la mirada del Ho Oponopono, todos rumiamos un chicle, unos más tiempo, otros menos. La idea es que cada chicle que llegue a nuestra vida se la presentemos a la divinidad para que sea ella quien nos apoye con la resolución de la situación, que sea ella quien la procese y la digiera por nosotros y la transmute en paz, para que desde el adulto consciente podamos, como los niños, disfrutar el sabor de un rico chicle y arrojarlo cuando lo deseemos. Si te fue útil lo que escuchaste, recuerda suscribirte a nuestro canal y déjanos tus preguntas y tus comentarios para apoyarte con más contenido de valor. Y recuerda, conquístate día a día y brilla,
Nos vemos pronto.